A su participación cedemos el uso de la voz al señor magistrado de la segunda ponencia de la Sala Penal Colegiada C, señor licenciado Juan Guillermo Toro Lema. Muchas gracias. Doctor Apolonio Betancourt Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Maestra Sonia Yadira de la Garza Fragoso, fiscal general del Estado. Doctor Juan Andrés Hernández Islas, autor del libro que hoy tengo el honor de presentar. Magistrado Francisco Luis Quiñones Ruiz, maestra Patricia Evangelina Fernández Ayala, directora del Instituto de Especialización Judicial. Quiero comenzar mi intervención haciendo un agradecimiento muy especial al doctor Apolonio Betancourt Ruiz por su venia para que esta noche sea yo parte de este proceso de presentación de este libro. Igualmente, y concomitante a dicho agradecimiento, un reconocimiento al doctor Juan Andrés Hernández Islas por la producción de esta obra derivada de un proceso científico metodológicamente elaborado que sin lugar a dudas representa una alternativa más dentro del esquema de la teoría del delito. El doctor Juan Andrés Hernández Islas, o en el doctor Hernández Islas, debemos reconocer su valentía, su arrojo para poder separarse de lo que ya estaba escrito, para poder separarse de lo que los alemanes, respetando por supuesto su jerarquía, ya habían estudiado y señalado. Y él, a través de estos procesos metodológicos, ha logrado presentar una teoría diversa. Incluso debo señalar que esta obra ha sido presentada ya en Chile, ha sido presentada ante jueces cubanos. El doctor Hernández Islas lo ha entregado en manos del propio Klaus Roxin y Gunther Jacobs como una opción diferente a lo que ellos han venido tratando. Este libro, o es por ello que debemos destacar y conocer las ideas que el doctor Hernández Islas plasma de manera muy simple, muy entendible en estas páginas de mitos y realidades de la teoría del delito. Él ha reconstruido esta parte de la teoría. Incluso a nivel internacional se comienza a hablar de la teoría del delito mexicana, hecha por un mexicano para los mexicanos, adecuada a la realidad social que estamos viviendo. Y eso es destacable. Igualmente, quiero destacar en el doctor dos cualidades que son necesarias y que por eso ustedes también entenderán la fortaleza de este libro. Él es académico, ha estudiado, por supuesto, la dogmática penal, conoce los autores del derecho penal, ha contrastado sus ideas, es maestro en derecho, es doctor en derecho, pero además tiene el complemento perfecto que le da autoridad para escribir este libro, dado que fue defensor público federal, el primer defensor público federal por concurso de oposición, con la calificación más alta, y que lo llevó al campo, a la práctica, a litigar. Y actualmente es juez penal del Distrito Federal. Esta obra, distinguida concurrencia, la aplica diariamente en sus resoluciones, lo que nos da cabida a considerar que es una obra práctica, que ha resistido las calificaciones de los tribunales federales. Por lo tanto, debemos destacar que mitos y realidades de la teoría del delito no es un producto de la espontaneidad, no es un producto de un sueño, no, es un producto de un análisis, de un estudio, de una contrastación, y que viene a presentarnos como una opción más, y que estamos obligados a conocer, que estamos obligados a contrastarla con lo que ya conocemos y formar nuestros propios criterios al final del día. Pero eso es precisamente lo destacable. ¿Cuál es la esencia de mitos y realidades de la teoría del delito? Presentarnos lo que él ha denominado la trilogía del derecho criminal. Cambia, propone
dejar de lado el derecho penal como denominación, dado que en esta rama las penas no son lo único, hay otras cosas. Vámonos al derecho criminal. Su teoría, la trilogía del derecho criminal, es una teoría que se aparta del causalismo, aunque tiene muchos toques de se aparta del finalismo, se aparta del funcionalismo, y podemos decir en palabras del propio doctor, es una teoría legalista. ¿Por qué legalista? Porque todo el libro lo va fundamentando en la Constitución y en los códigos. Por lo tanto, es una teoría muy ad hoc a nuestra idiosincrasia. El magistrado Quiñones nos platicaba que esta trilogía, estos tres elementos del derecho criminal, están perfectamente esbozados a través del delito, a través de la responsabilidad y a través de las penas y medidas de seguridad. Los compañeros jueces coincidimos en que todos los días, en las sentencias que emitimos, le dedicamos un considerando al delito, otro a la responsabilidad y otro a la pena. Es decir, estamos aplicando la teoría del delito, pero hay que reforzarla con esta obra. El magistrado habló de la teoría del delito y tocó algunos temas de las otras dos esferas, la teoría de la responsabilidad y la teoría de las penas y medidas de seguridad. En ese tenor, yo quiero destacar específicamente o ejemplificar por qué mitos y realidades, o sea, cómo es mitos y realidades de la teoría del delito, hablando específicamente de la teoría de la responsabilidad. Tocaré algunos temas precisamente hablándoles del mito. Él establece, en primer término, dentro de la teoría de la responsabilidad, dos características, dos condiciones, dos elementos: la imputabilidad y la culpabilidad, con sus elementos negativos, por supuesto. Como primer mito que quiero mencionar esta noche, nos dice: algunas partes de la doctrina considera la imputabilidad como parte de la culpabilidad, elemento del delito, o como elemento del delito propiamente dicho. El doctor dice: es un mito. La realidad es que la imputabilidad corresponde a la teoría de la responsabilidad. Saca este elemento del delito y dice: es responsabilidad, porque esa es la realidad. Y para ser imputable se requieren dos elementos: uno, ser mayor de edad; segundo, tener el pleno goce de sus facultades mentales. Ahí nos deja el mito y la realidad que estamos obligados a reflexionar, a investigar y a arribar a nuestras propias conclusiones. Como elemento negativo de la imputabilidad encontramos la inimputabilidad. Mito, nos dice el doctor Hernández Islas, excluye al delito. ¿La realidad cuál es? No lo excluye, el delito subsiste. Se es inimputable, pero el delito subsiste. Un mito más, y este es uno de los mitos más trascendentes que marca él en esta parte de su obra. Los adolescentes cometen infracciones. Mito. La realidad es que cometen delitos. A pesar de la resistencia de la doctrina, de la resistencia de los legisladores, el adolescente, como le quieran llamar, hecho típico, hecho delictivo, comete delitos, nos dice el doctor Hernández Islas. Y da tres argumentos necesarios. Primero, las infracciones derivan de violación de reglamentos. Segundo, esas conductas o esos hechos delictivos transgreden bienes jurídicos. Y tercero, para poder acreditar una conducta delictiva, atendemos al Código Penal, que incluye delitos. En consecuencia, la realidad es que el adolescente comete delitos. Esto, reitero, es un punto para la reflexión, es un punto para la investigación y formar nuestro propio criterio, por supuesto. Otro mito de la inimputabilidad: excluye la responsabilidad. El doctor en su trilogía maneja también una situación importante. La responsabilidad podemos atender a dos esencias: responsabilidad penal por un lado, pero también la responsabilidad social.
Y esta es reconocida por la ley. El propio artículo 304 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, cuando habla de este tipo de inimputables, nos dice, palabras más, palabras menos, se debe acreditar el hecho delictivo, así como la probable responsabilidad social del sujeto, para luego imponer una medida de seguridad. Entonces, la realidad que afirma el doctor es: actualmente no existe propiamente la inimputabilidad. Ojo, actualmente no existe propiamente la inimputabilidad. Una afirmación que sin duda nos mueve. Y esa es una de las riquezas de esta obra: darnos herramientas para pensar, para investigar, para razonar. ¿Por qué no existe propiamente dicho? Porque ningún sujeto infractor de la ley penal queda excluido de ella. Se le impondrá pena, se le será un procedimiento, se le impondrá una medida de seguridad, pero no queda impune esa conducta. Con relación a las causas de justificación, nos establece como mito que es excluyente de delito. Su realidad es que excluye la responsabilidad del sujeto. El hecho delictivo, el delito subsiste, lo que se excluye es la responsabilidad. Con relación a la culpabilidad como parte integrante de esta teoría de la responsabilidad, quiero destacar dos puntos. La culpabilidad se va a imperar por el dolo y la culpa, pero en el dolo está la aportación del doctor Hernández Islas. El dolo es la intención de dañar o perjudicar, punto. Dejemos de lado esas creaciones artificiales del dolo directo, del dolo indirecto, del dolo eventual, del dolo de impulso. No. Y cito al doctor en su obra: el ser casuístico induce al error y a la impunidad, de lo cual hoy en día la sociedad está harta. Entonces, es un tema más también para poder debatir, para poder contrastar estas ideas. Con relación a la teoría de las penas y medidas de seguridad, él menciona como mito que se les ha denominado condiciones objetivas de punibilidad. Él los denomina condiciones de punición o simplemente de punibilidad, porque hay condiciones objetivas, pero también las hay subjetivas. Él, cuando nos habla de esta clasificación, o propone, perdón, una clasificación, por ejemplo, condiciones objetivas que aumentan la pena. Son aquellas circunstancias que no son exclusivas del tipo, por supuesto, pero que son inherentes a él y son necesarias para el establecimiento de la pena o para su modificación. Condiciones objetivas que aumentan la pena cuando el tipo nos habla de una calidad específica de servidor público, por ejemplo. El servidor público en el tipo, pues hay que aumentar pena. Si se habla de condiciones objetivas que disminuyen la pena, por ejemplo, la riña. La riña nos va a llevar a una pena atenuada. Como condiciones subjetivas que aumentan la pena, tenemos la violencia moral. Condiciones subjetivas que disminuyen la pena, tenemos el encubrimiento en algunas legislaciones. Después entra a tratar el tema de las penas, ¿sí? Como la prisión, tratamiento de libertad, semilibertad, las penas pecuniarias en sus tres aspectos: multa, reparación del daño y la sanción económica, el decomiso, entre otras. Cuando habla de las actitudes absolutorias, él dice: vamos a llamarlas causas de impunidad, simple y llanamente causas de impunidad. Esto es cuando no se impone una pena, y descubre o describe dos aspectos en su obra: un aspecto sustantivo y un aspecto afectivo. Es decir, ¿cuándo no le voy a poner una pena a un sujeto? Por cuestiones de carácter sustantivo, cuando la pena sea innecesaria e irracional por las consecuencias sufridas, por ejemplo, en un delito, o bien la senilidad avanzada. En estos casos no tiene caso, es irracional la imposición de la pena. Desde el punto de vista objetivo, bueno, aquí ya son cuestiones de carácter procesal. No se impondrá una pena por una falta o falla técnica durante el proceso, la amnistía, el perdón del ofendido y el reconocimiento de inocencia. Con relación a las medidas de seguridad, finalmente nos habla de que estas se imponen tanto a los imputables como a los inimputables. Y en los inimputables se reduce a la imposición de un tratamiento. Sin embargo, ¿qué tratamiento? Nos dice el doctor Hernández Islas. Y concluye con una serie de preguntas. ¿Cuál es el tratamiento que debe imponérsele a un inimputable? ¿El juez está capacitado para conocer el tratamiento efectivo para esa persona? ¿Se requerirán dictámenes? Son preguntas que dejan plasmadas. Yo sinceramente
invito a todos los abogados a que leamos, analicemos, nos preparemos con el libro Mitos y Realidades de la Teoría del Delito, a efecto de que podamos realizar su análisis y su comparación con otras propuestas y ver que es una obra práctica, una obra científica, y tal vez así poder acrecentar nuestro bagaje de conocimientos en la dogmática penal y demostrar, citando al doctor Juan Andrés Hernández Islas, que los abogados de Durango tenemos pasión por la dogmática penal. Muchas gracias. Gracias.